Y la Procuraduría General de la República ya cuenta con la carpeta de investigación que inició el gobierno de la ciudad sobre los hechos violentos ocurridos en Ciudad Universitaria. Así lo aseguró el Procurador General de Justicia Local, Edmundo Garrido. El informe da cuenta de 6 lesionados, 2 de ellos hospitalizados por heridas graves, y contiene videos de las cámaras de seguridad de la UNAM, de redes sociales y de las cámaras del C5 de la capital. La PGR analiza la evidencia para determinar si los disturbios configuran delitos del orden federal. El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Dependencia, Roberto Ochoa, indicó que aún no determinan si iniciarán directamente una indagatoria sobre lo ocurrido, aunque dijo, una de las hipótesis sobre los hechos violentos es el narcomenudeo. El jefe de gobierno, José Ramón Amieva, señaló que la seguridad se ha reforzado con 200 uniformados en las inmediaciones de Ciudad Universitaria y otros 500 policías en los alrededores de 33 planteles de la UNAM. Mencionó también que se han registrado algunos incidentes como la entrada de personas encapuchadas al CCH Azcapotzalco, quienes han sacado objetos del lugar y los han incendiado. Por ello dijo que la Secretaría de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos se mantienen atentos para actuar. El mandatario capitalino reiteró que los agresores de los estudiantes en rectoría ya han sido identificados, al igual que los vehículos que utilizaron para movilizarse hasta el lugar de los hechos. Escuchemos. Sabemos de dónde salieron, sabemos cómo actuaron. Principalmente vemos un autobús que ingresó al segundo piso por la zona de toreo. Esa es primero la principal, pues digamos la principal situación, que no es permitido ingresar al segundo piso a los autobuses, salvo excepciones muy contadas. Entonces yo imagino que no hicieron, ahí en el Estado de México no hicieron caso a estas barreras que se ponen. Lo que sabemos es que estaban ahí preparados en el Estado de México y de ahí partieron y ahí regresaron después de realizar los actos.